Filosofía por Internet. Grandes pensadores. En doctrinas filosóficas hemos estado abordando los filósofos, pero desde un inicio hemos dicho que hemos estado trabajando la historia de la filosofía europea, occidental europea. Eso es lo que hemos estado trabajando desde sus inicios, pero tenemos que entender que esta historia, los historiadores suelen dividirla en 4 grandes periodos, que es la filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea. No obstante, nosotros en su momento agregaremos lo que es la filosofía latinoamericana, que es la que nos pertenece a los latinoamericanos, y la filosofía mexicana, que es la que nos pertenece a los mexicanos. ¿Y cuáles son estos filósofos latinoamericanos? ¿Y cuáles son estos filósofos mexicanos? Entonces, esos son los periodos que se han estudiado, que se han abordado. En la filosofía europea, empezamos a ver cómo se dan sus inicios en Grecia. Pero, ¿qué entendemos por filosofía? Porque ha sido complejo este estudio en ocasiones. Primero, porque la filosofía etimológicamente se refiere a amor a la sabiduría. Pero cada corriente filosófica, porque existen corrientes filosóficas, vamos a llamarle maneras de entender el mundo, el hombre y Dios. Maneras de entenderlas. Esas son como ciertas corrientes. Algunas que vamos a decir que no creen en la existencia de Dios, pero que de alguna manera tocan el tema porque hablan de la no existencia de Dios, pero tocan el tema. Bien, entonces las corrientes filosóficas son maneras de entender el mundo, formas de entenderlo. Y vamos a encontrar muchas. Vamos a encontrar el idealismo, por ejemplo, decíamos. Vamos a encontrar el materialismo, kantianos, realismos, como el realismo ingenuo de Aristóteles. Vamos a encontrar otros tipos de realismos. Vamos a encontrar una diversidad de corrientes filosóficas. En la actualidad, muchísimas y muchas contrapuestas unas con otras. Dentro de estas corrientes filosóficas, están en toda la historia de la filosofía. Pero ¿por qué les digo? ¿Cómo entender esta filosofía? Entender el pensamiento filosófico significa no que nosotros vamos a hacer, decíamos, elucubraciones. No vamos a divagar en las nubes, sino vamos a hacer estudios de nuestra realidad, aunque hay filosofías que van a tocar esos puntos, que a veces se hacen elucubraciones. Pero la filosofía debe centrarse en nuestro mundo, el hombre, Dios, fundamentalmente esos temas debe tocar. Entonces entender el estudio de la filosofía es precisamente el preguntarse el por qué existen o por qué pasa algo en el mundo. Decía un estudiante, a Javier Zubiri, filósofo español contemporáneo, le dice, ¿para qué sirve estudiar filosofía? A lo que Zubiri responde, para no preguntar más de ella. Pero bueno, existen posturas. Entonces vamos a ver cuál es esa importancia o por qué estudiar filosofía. La filosofía es amplia, muy amplia, y incursiona en diferentes ámbitos. Incursiona en la física, en la química,
en la ciencia, en la educación, en todos los ámbitos incursionan. Hay filósofos que tienen diversos estudios, como Zubiri, por ejemplo, que tenía 6 doctorados. Era matemático, era físico teórico, teólogo, filósofo, biólogo, filólogo. Entonces, vamos a encontrar, pues, que hay una diversidad en el pensamiento filosófico. Ahora bien, nosotros estamos estudiando y vamos estudiando ya, o estamos llegando ya, o estamos ubicados ya en la filosofía medieval. Pero empezamos por los presocráticos. Los presocráticos, los físicos, los que estudiaban el mundo, pero no tocaban el estudio humano. Cuando ya llegamos en la antigua Grecia al periodo clásico, con Sócrates, Platón y Aristóteles, la cumbre de la filosofía griega. Y aquí vamos a encontrar ya esos estudios humanos. Ya, por ejemplo, van a hacer estudios de ética, de política, de la sociedad, del hombre. Y de ahí vamos a encontrar ya una decadencia de la filosofía. Vamos a encontrar a algunos filósofos, pero por ejemplo Sócrates, uno de los grandes filósofos de aquella época, pues dicen que fue soldado de infantería pesada, por lo tanto era un hombre robusto, y este hombre acostumbraba en todas las épocas del año a vestir el mismo tipo de ropa. Si hubiera frío o calor, siempre vestía el mismo tipo de ropas, pero también andaba descalzo. Y cuentan de él, sus biógrafos, que giraba sus ojos y al mismo tiempo que mantenía una sonrisa. Él hacía ese tipo de actitudes, ¿no? Sócrates es uno de los filósofos que van a cuestionar la mayéutica, van a cuestionar a todos sus interlocutores, los va a cuestionar sobre los diversos temas, la justicia, por ejemplo. ¿Y cuál es la justicia que vamos a hablar sobre Sócrates y Platón? Es una justicia de que cada uno deba estar donde le corresponde. Bien, pasamos por el realismo ingenuo, perdón, pasamos por el idealismo platónico y luego el realismo ingenuo de Aristóteles. Luego nos vamos a encontrar ya a varias corrientes filosóficas. Por tiempo no la hemos abordado, pero por ejemplo tocamos a los cínicos, y ahí tenemos a Diógenes de Sinope, un hombre que vivió sin nada, vivió en un barril, un hombre que tenía muchas ocurrencias, un hombre que en época de calor se revolcaba en la tierra caliente y en época de frío abrazaba las cosas frías. Un día dicen de él que en un banquete lo habían invitado, pues era un filósofo, pero siempre estaba allá por una esquina, y cuando le hacen esa invitación y están los demás comiendo, le aventaban los huesos, le aventaban los huesos. Entonces él se levanta porque lo estaban tratando como perro, era perruno, cínico, quiere decir perrunos. Entonces se levanta, se sube a la mesa y se orina en la mesa, para demostrarles que era un perro. Las ocurrencias de Diógenes de Sinope, ¿no? Y así vamos a encontrar muchas en las historias de Diógenes de Sinope. Bueno, llegamos ya a la época medieval, una época de aproximadamente 10 siglos, algunos le llaman de oscurantismo, yo digo que no es oscurantismo. En esta época vamos a encontrar como la consolidación de la Iglesia Católica, el predominio de la Iglesia Católica durante este tiempo, donde vamos a ver que los teólogos son filósofos o filósofos teólogos, y van a considerar a la filosofía como esclava de la teología. Pero vamos a encontrar grandes pensadores. A mí en lo personal me gustan esas grandes reflexiones
de estos filósofos. Y por ejemplo, si nosotros leemos las Confesiones de San Agustín, vamos a encontrar un pensamiento profundo, y nos dice quién es Dios, porque van a tratar el tema de Dios fundamentalmente, y nos dice que Dios es la vida misma, ¿sí? Y Dios es la vida misma que está en el interior nuestro. Entonces, San Agustín dice cómo encuentra a Dios, pero tiene una vida llena de vicisitudes, porque él al principio pues no era creyente, como lo llegó a ser después. Tenía una vida desordenada, perteneció a los maniqueos hasta que logró llegar a ser católico, o era católico pero llegó a ser creyente, y entonces empieza ya y se convierte en sacerdote. Entonces vamos a encontrar a un San Agustín fervorosamente creyente. Por eso San Agustín, uno de los grandes hombres de esa época, de la época medieval, pertenece a la patrística, los padres de la iglesia, son los llamados padres de la iglesia. Él es uno de ellos. Vamos a encontrar pues a San Agustín con tantas historias que nos cuenta en las confesiones que le hace a Dios, ¿verdad? Cómo él amaba la vida, la vida que nosotros amamos, una vida desordenada, pero no conocía a Dios, y cómo luego llega a conocer a Dios. Pero entonces San Agustín va a tener varios encuentros, y esos encuentros que tiene con la vida son desencuentros con Dios para él, pero algo que después va a mejorar. Bien, San Agustín pues ya lo hemos abordado de alguna manera, ya hemos visto cómo él, por ejemplo, dice: yo cuando tenía la edad de 16 años tenía una vida totalmente desordenada, pero él va a hacer, por ejemplo, travesuras en esa vida desordenada que tenía, como por ejemplo en algún momento dice: probamos frutas, unos manzanos creo es, o peras, algo así, un fruto, pero no recuerdo ahorita, déjenme, lo vemos. Pero roban frutos, y esos frutos, ¿para qué les servían? Si solamente se comieron uno y todo lo tiraron. Para lo que nosotros llamamos travesuras, ¿verdad? Pero es una vida desordenada, y esto se lo cuenta a Dios. Bien, esto es lo que vamos a ir desarrollando, estos pensamientos, a lo largo de la época medieval. Es una época en la que las abadías y los conventos fungían como escuelas, como centros ceremoniales, como centros de reflexión, grandes centros educativos. Entonces, en la época medieval vamos a encontrar a varios pensadores, vamos a llegar a la cumbre de este periodo, que va a ser con Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, hasta aquí lo dejo, y luego abordaremos un recorrido ligero, así como lo hicimos hoy, para saber dónde estamos situados y que vamos bien. Filosofía por Internet. Grandes pensadores.